Bueno, pues muy buenas tardes, noches desde España, tardes desde América, de muchísimos de los países que estoy ahora viendo: Puerto Rico, Colombia, Venezuela, Argentina, bueno, tantísimos países, ¿no? Incluso desde Roma también veo que hay gente que ahora se está enganchando: Brasil, Costa Rica, de España, de muchos países, de muchas ciudades: Málaga, Santiago de Compostela, Valladolid, Madrid. La verdad que nunca mejor dicho, es un webinar con una intención, como decía en el lanzamiento de la invitación, a nivel internacional, ¿no? Creo que es todo un honor para los que formamos parte del sello de la dirección de CAF, que es un sello de la Fundación Edelvives, del grupo Edelvives, de los hermanos Marista. Yo quiero poner antes de nada y dar las gracias fundamentalmente porque fruto de las alianzas, como bien comentará después Leonardo Boff en este libro que hemos editado, fruto de estas alianzas, de este trabajar en común, por la casa común, por tantas apuestas, por poner el acento en las personas que sufren, en todos los que están viviendo situaciones de dificultad, no solo ya por el COVID, sino también por esta dejadez y este abandono de nuestra casa común, ¿no? De nuestra Gaia, de la tierra. Y fruto de estas alianzas es que hoy podamos presentar este libro gracias a la CIEC, a la Confederación Internacional de Escuela Católica de Latinoamérica, a Óscar, su secretario general, que hizo posible este sueño, el trabajo constante, el trabajo por la Casa Común, y a Óscar Elizalde, que nos ayudó y nos condujo hasta Leonardo para poder traducir y trabajar este libro, ¿no? Una ecología integral para una ecoeducación sostenible. Y lo digo porque hay veces que las cosas, los sueños, nacen porque hay personas, hay instituciones que confiamos, que creemos que un mundo mejor, más solidario, más humano, más sostenible, es posible. Por supuesto, también hoy nos encontramos con el apoyo incondicional de CLAR, con la presencia de la hermana Daniela, de Isabel Gómez Acebo, como autora también, teóloga y pensadora, y autora de CAF, Consuelo, luego conoceremos también este trabajo intenso de Amazonía y de las personas que también tienen dificultad extrema, y Religión Digital, que nos está ayudando en la transmisión en YouTube en directo de este webinar. Vamos a movernos por un hashtag, digo para que también lo tengáis en cuenta. Sabéis que el mundo de las redes y el mundo de lo digital pues es así, ¿no? Y nos hace poner el trabajo y la mirada también en hashtag, que va a ser ecología integral. Creemos que tiene que hacer alusión y eco al libro. Y luego también el hashtag Laudato Si. Y luego, lógicamente, tanto de Fundación, de CAF y de las distintas instituciones que estamos representando este encuentro, pues lo iremos difundiendo. Hace 5 años, y ayer hacía 5 años, del Acuerdo Climático de París, en el 2015. Y se han hecho eco muchas de los medios de comunicación y lamentablemente digo, pues no hemos llegado a lo que se acordó hace 5 años por el cuidado de la tierra. No hemos cumplido, no se ha cumplido, no hemos cumplido el acuerdo, ¿no? Nos podemos echar las culpas, unos, otros, los países, el no poder trabajar por normas más estrictas, ¿no?, para evitar las empresas contaminantes, la presión fuerte de los lobbies que hacen que se financien los combustibles fósiles, esta división tan enorme y tan tremenda que existe entre países muy ricos y países muy pobres, donde la balanza está totalmente desequilibrada. El vivir ahora en tiempo de COVID, que creemos que también podría haber sido un momento para asentarnos y ser conscientes también de las limitaciones. Yo creo que no somos conscientes de lo que tenemos, ¿no? Y ayer, precisamente, desde las Naciones Unidas se lanzaba, también había un encuentro digital, justamente para llegar en el 2050 a 0 emisiones de gases de efecto invernadero. Hay que estar ahí, hay que generar conciencia, ¿no? De esto se trata hoy, el trabajo y la reflexión que vamos a hacer.
Y en este sentido, la sostenibilidad y sobre todo la dificultad extrema por conseguir que trabajemos todos en una clave ecológica, en clave Laudato, que también abordaremos, pues permite que podamos avanzar y ir desarrollando un cuidado excelso de la casa común. Vamos a empezar con el primero de los panelistas, con Isabel Gómez Acebo. Isabel es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense, es teóloga, pero fundamentalmente es la presidenta de la Fundación Sagrada Familia, es miembro formador y fundador de la Asociación de Teólogas Españolas, dirige y participa recientemente en la colección En Clave de Mujer, autora de innumerables títulos y también colaboradora del sello CAF, que también presentamos el libro de hoy. Isabel, vamos a dedicar un momento para hacer una reflexión, ¿no? La necesidad del cuidado de la tierra en clave de Laudato, ¿no? La tercera encíclica que Francisco da a la luz y que yo creo que nos puede dar las primeras claves para entender el trabajo y el desarrollo de este encuentro. Adelante, Isabel. Pues mi cometido esta noche es, en pocas palabras, hablar de la encíclica Laudato Si, en la que muchas personas hemos visto la mano de nuestro invitado especial, Leonardo Boff. Yo he querido leer la encíclica a modo de clave sinfónica, en la que todos los seres humanos tienen que jugar sus instrumentos. Y la obertura de la encíclica compone un adagio a modo de canción de cuna, acompañando al himno a las criaturas de Francisco de Asís. Ese santo medieval que fue capaz de ver el ADN, diríamos hoy, en los seres creados, que nos convertían en hijos de la divinidad y por lo tanto a todos hermanos. Tras esta introducción, escuchamos una marcha fúnebre que coloca ante nuestros ojos todas las calamidades que nos acechan, especialmente la calidad de vida, y que, siendo cuidadosos, remamos a favor de corriente, favoreciendo nuestra existencia. Todos los seres humanos estamos comprometidos en este empeño. Todos los cristianos contamos con un valor añadido, pues creemos que el universo no fue fruto del azar, sino que ha nacido de la mano amorosa de Dios. En esta concepción es imposible no salvar a la creación material, con la que estamos hermanados. Pero la orquesta toca luego un allegro ma non troppo, ya que siendo cuidadosos y responsables con nuestra casa común, damos gloria a Dios, reconocemos al Creador y demostramos gratitud por el milagro de la vida. En la persona de Jesucristo, Dios se hizo carne, resucitó y como Señor universal nos anuncia su proyecto de un destino de plenitud para todos los seres creados. Pero claro, para alcanzar la meta necesita nuestra colaboración y nos estimula a trabajar en el bienestar de nuestra casa común, teniendo como modelo a Jesucristo. La encíclica nos propone algunos ideales: armonía, justicia, fraternidad, paz. El sonido siguiente que escuchamos es la percusión, que anuncia lo que vendrá. Y propone el texto ir más allá de los síntomas perniciosos para descubrir las raíces del problema e intentar cambiar sus efectos. El leitmotiv que recorre es en torno a la antropología, con gran énfasis principal en la ética. Es al hombre al que le compete encontrar las soluciones, pero para conseguirlo tiene que sumar al conocimiento científico responsabilidad, valores y conciencia. La encíclica nos propone también fijarnos en la apertura, en la familia, el amor a los otros, el reconocimiento y admitir el diálogo con ellos, sin olvidar el tú divino. Un nuevo cambio del sonido se escucha cuando entran todos los instrumentos de la orquesta para hablarnos de esa ecología integral que habla Leonardo Boff en su libro, que incluye diversas actividades en la vida: la económica, la sociológica y la cultural, que supone el cuidado del patrimonio artístico. Este epígrafe resume todas las labores que se dan dentro de nuestra casa común y que realizan proyectos de mejora,
pero nos advierte que las ciencias empíricas no explican completamente la vida. Entonces el sonido nos abre a un nuevo motivo, que rompe con las armonizaciones previas para poner el acento sobre una nueva evangelización, que coloca el peso sobre la conversión ecológica. Y esto es muy importante. No es otra cosa que la protección del planeta en nuestros hermanos más débiles. Para el Papa, esta conversión debe contar con distintos niveles, con uno mismo, con los demás, con la naturaleza y con Dios. Y nos incita a hacernos la pregunta, ¿qué queremos dejar? ¿Qué mundo queremos dejar para las nuevas generaciones? Una cuestión que necesariamente arrastra a otros. ¿Para qué vivimos en esta tierra? Esta conversión es necesaria, nos advierte la encíclica, ya que no se conseguirá nada o muy poco a base de imponer leyes. Pues es necesario que las personas parten de una transformación personal. El Papa nos remite a los diversos ámbitos educativos en que esto se puede conseguir, especialmente a la familia, que frente a la cultura de la muerte constituye la cultura de la vida, y donde la existencia compartida, tras el respeto a todos que la componen, pueden alimentar nuestro deseo de cuidar de esa familia común. Enmudecen los instrumentos para dejar voz a la melodía de los violines, donde se van proponiendo virtudes, para conseguir la mejora de los dramas del mundo, aderezadas por los pequeños gestos cotidianos que potencian la capacidad de convivencia y de comunión. Propone la encíclica que no se abandone la educación estética para vivir la belleza de la creación, un amor que nos lleva en última instancia a Dios. El director de la orquesta vuelve a dar entrada al piano para explicarnos los sacramentos, donde la naturaleza es asumida por Dios para convertirlos en mediación sobrenatural. Entre ellos destaca la Eucaristía, donde el Dios hecho hombre se deja comer por su criatura y su presencia nos llega mediante un trozo de materia. El final del texto es un stuti, es decir, suenan todos los instrumentos, anunciando un himno de alegría sobre lo que sea la plenitud de nuestras vidas, donde nuestros pies, ya sin trabas, podrán danzar al compás de una música gloriosa y alabada al Creador. Pero todo este final no podrá ocurrir sin la colaboración del ser humano. Quiero terminar mis palabras con una frase de Rilke: el trabajo de los ojos ha quedado hecho, y de hacer el trabajo del corazón. Eso es lo que significa la encíclica y el libro que publica acá de Voz, de Raimundo. Muchas gracias. Muchas gracias, Isabel. La verdad que esta forma tan bonita y coral de presentarlo creo que da muchas luces y en el poco tiempo sintetizar toda una encíclica, pues es de alabar. Gracias, Isabel, por la presentación. Bien, vamos a dar paso ahora a la hermana Daniela Adriana, hermana de las capuchinas de la Madre Rubato. Ahora mismo acabas de llegar, ¿no? Hace poquito a Argentina, a tu tierra, a descansar también de este tiempo, nos decías. Eres licenciada en Teología, en especialidad con Teología Dogmática, y eres actualmente secretaria general de la Confederación Latinoamericana y Caribeña de Religiosas y Religiosos de la CLAR, con sede en Bogotá, Colombia. Bueno, Daniela, me gustaría también que abordáramos un poquito, ¿no?, la perspectiva desde una experiencia, ¿no?, del sínodo que se celebró sobre la Amazonía, ¿no?, en el 2019, esta exhortación apostólica, que también de alguna manera adelanta, aunque está muy centrada, ¿no?, en una parte concreta del mundo, ¿no?, pero bueno, toda esta lucha por los derechos del empobrecido, la globalización, como muchas veces no deja a mucha gente al margen, ¿no? Este apoyo, que es precioso yo creo en el texto, ¿no?, hacia indígenas, como no todo se ha hecho bien a lo largo de la historia de las misiones y todas las apuestas que se van haciendo, y sobre todo una lucha contra la corrupción, claramente, y al final también esa capacidad de fraternidad, ¿no?, esa capacidad de la cultura de lo común. Bueno, hermana Daniela, cuando quieras. Bueno, muchas gracias. La verdad que la experiencia del sínodo engloba escucha participativa, diálogo, y como muchas ventanas abiertas hacia acciones concretas que hoy ya las estamos de algún modo disfrutando, siempre con esa capacidad superadora. El sínodo que se nos regaló, Nuevos Caminos para la Iglesia y para una ecología integral, dio muestra de que la Iglesia tiene nuevamente la oportunidad de ser oyente de una realidad muy dolida, como lo decías.
Se generó, por tanto, una escucha que implicó reconocer la irrupción de la Amazonía como un nuevo sujeto, constituyéndola en interlocutor privilegiado. Y toda la preparación presinodal y la realización misma del sínodo se convirtió realmente en un signo de esperanza para el pueblo amazónico y para toda la humanidad, porque supuso una llamada a la conversión para un mayor compromiso comunitario, personal, y por sobre todo para este abocamiento hacia el cuidado de la creación, desde la escucha atenta al clamor de los pueblos amazónicos, y especialmente una gran apuesta a defender la tierra y el cuidado de la cultura de estos pueblos, su espiritualidad, su forma de ser. Hay un pasaje muy interesante en el Instrumentum Laboris, en la segunda parte, que justamente se titula Ecología Integral, Clamor de la Tierra y de los Pobres, el cual constituye la síntesis de la preparación que nos hermanaba en ese entonces a quienes estuvimos allí presentes, para poder o procurar construir nuevos caminos para la Iglesia y para una ecología integral. Esta agresión a la zona vital de la llamada Hermana Madre Tierra y con ella a sus pobladores hizo que todos los que estuviéramos en el sínodo intentáramos un intenso ejercicio que nos permitiera como tener una doble entrada. Una de ellas era admirar toda la belleza de la Amazonía como creación, como sociedad, como cultura, como vivencia de la espiritualidad, pero también una escucha muy detallada frente a sus dolores, frente a su devastación, frente a sus heridas. Una realidad que realmente pedía a gritos en el contexto del sínodo de una conversión ecológica integral y que por sobre todo fortaleciera el trabajo en red, que creo que esta es como una de las mayores ganancias. Un trabajo en red para fortalecer la comunión, para colaborar a afrontar problemas comunes, superando la tentación de los grandes localismos, que cada uno se encierra a defender lo propio. Una de las recepciones más claras que hoy podemos tener en América Latina, de la cual la CLAR forma parte en la animación, es, por ejemplo, SEAMA, la Conferencia Eclesial de la Amazonía, ¿no? Una creación de una instancia que da dinamismo e impulso a la labor evangelizadora de la Amazonía y que promueve la sinodalidad entre las iglesias de la región. Y de esta manera, trabajando juntos en red, entretejiendo una esperanza común, podemos delinear este tan esperado rostro amazónico de la iglesia en la Amazonía y que continúe la tarea de encontrar nuevos caminos para la misión evangelizadora. Creo que en SEAMA se logra ahora visualizar con mayor claridad, por ejemplo, la participación laical y el reconocimiento efectivo de la mujer, que son algunas deudas que están todavía en camino. Y otra recepción muy interesante es REIVA, que es la Red de Educación Intercultural Bilingüe en la Amazonía, un proyecto que fue lanzado por la REPAM y que tiene sus orígenes en este deseo de que los pueblos de la Amazonía gocen de una educación propia, muy propia y contextualizada en la región de la que viven. Por lo tanto, se invitan a muchos voluntarios que puedan acercarse al territorio amazónico para brindar parte de su tiempo a que esto se haga realidad. Como para cerrar esta experiencia, creo que lo más hermoso es este llamado a seguir fortaleciendo estas redes que nos interligan, intercomunican y que dejan profundamente el deseo de una educación ecológica que favorezca más que nada una ciudadanía con conciencia responsable, cada uno desde donde está, en el lugar en que tiene entre manos, para poder gestar realmente esta novedad y este rostro amazónico que tanto hace bien a la humanidad entera. Muchas gracias. Wow, muy bonito, muchísimas gracias. Estas son experiencias que construyen y hacen humanidad y ponen en valor tanto esfuerzo y cariño. De verdad que muchísimas gracias. Bien, ahora vamos a dar paso a José Manuel Vidal, doctor en periodismo, licenciado en teología y sociología, y actualmente director de Religión Digital y también colaborador llevando toda la parte también en otros periódicos, ¿no? en ABC, en Mundo, etc. José Manuel, hay un reto importante que también nos preocupa, que es
qué comunicar, cómo comunicar, y a veces hay noticias pues que no venden, ¿no? Vender entre comillas. Lógicamente, cuando te posicionas frente al pensamiento único, tecnociencia, cuando te posicionas frente a los vulnerables, a los que sufren, el ecofeminismo, tantas realidades complejas, cuando te posicionas frente a un consumo responsable, cuando quieres también dar voz y poner en mayúsculas la sostenibilidad global, cuando en definitiva hay que ayudar a la educación. A veces la comunicación se puede convertir incluso en un arma de doble filo, ¿no? ¿Cómo lo ves, José Manuel? José Manuel. No se te oye, José Manuel. Ahora. Ahora. Adelante, José Manuel. Buenas tardes. Decía que lo veía negro, tal y como lo habías planteado, esas grandes cuestiones referidas a los medios de comunicación. Pero antes me vas a permitir que ya que tenemos aquí a Leonardo Boff, le dé las gracias, ¿no? Yo he vivido muchos años siguiéndole como periodista desde los años 80 y pico, desde el año 89, recuerda Pedro J. entrando un día en la redacción del Mundo, el antiguo director del Mundo, con un teletipo de la agencia EFE diciendo ¿cómo es posible que en la Iglesia pasen estas cosas? Se refería, no sé si recuerdas, Leonardo, una ocasión en la que nada menos que el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Sodano, te llamó públicamente traidor. Y entonces Pedro J. estaba totalmente sorprendido de que cosas así se pudiesen decir por parte de grandes autoridades de la Iglesia hacia un teólogo como tú. Yo quería darte las gracias por los libros que nos has alimentado, con los que nos has alimentado durante tantos años, pero sobre todo también por tu resiliencia profética, ¿no? Por esa militancia que no te ha escupido. A veces la militancia escupe a los profetas, escupa a la gente que está en la frontera, y tú te has mantenido ahí firme, ¿no? Nos has acompañado a lo largo de tantos años, dándonos esperanzas en momentos de negra sombra, de involución, que decimos en Galicia, ¿no? Cuando las cosas venían mal dadas y cuando pensábamos que se iba a echar al traste con la Iglesia del Vaticano II a la que habíamos dedicado nuestra vida, ¿no? No solo te mantuviste fiel, no solo nos diste esperanza, sino que además fuiste abriendo caminos nuevos, ¿no? El de la ecología fue uno de ellos. Por eso algunos te llamaban despectivamente ecoteólogo. Ya está ahí el hereje ecoteólogo hablando de esas cosas que nada tienen que ver con la doctrina y con lo que representa la Iglesia Católica, ¿no? Respecto a la ecología, yo tengo que decir que soy naturalmente ecológico, porque he nacido en una tierra que se llama Galicia, que es una de las mejores tierras del mundo. Dicen que el paraíso terrenal estuvo allí. Y donde a la tierra le llamamos nosa, miña terra. Y no solo miña terra, nosa terra, sino terriña. Terriña en diminutivo, con ese cariño, ¿no? de algo que sentimos como nuestro, ¿no? Nací en una tierra que es a la que sentimos como nuestra. Soy campesino, hijo de campesinos, escapado del arado, y eso me ha hecho vivir la ecología con naturalidad desde el principio. Mis padres me enseñó a amar la tierra, a amar el campo, a estar pendiente del tiempo, a amar los animales. Nosotros teníamos vacas y a las vacas les teníamos nombre y las conocíamos por su nombre. En mi pueblo, cuando en alguna familia más pobre moría algún animal, era toda una tragedia, ¿no? Pero ahí también se veía ya ese aspecto del cuidado de la casa común, del cuidado de la gente, cómo se arropaba y cómo hacíamos una colecta en todo el pueblo para que esa familia pudiese salir adelante.
A mí me educó todo mi pueblo entero. No solo nos daban bofetadas en la iglesia y en la escuela, sino que cualquiera en el pueblo te educaba, y si estabas haciendo, si te veía haciendo algo malo, pues cuidaba de ti, y era un cuidado compartido, ¿no? Por todo eso me siento muy cerca de la reflexión ecológica que has hecho, que sigues haciendo durante todos estos años. Para centrarme ya en lo que me preguntaba, no en lo que me preguntabas, ¿no? Porque yo no soy capaz de contestar a todas esas preguntas tan serias y tan profundas que haces, Juan Pedro. Yo creo que respecto a los medios, aunque solo sea por la experiencia acumulada durante estos 30 y pico años, todos sabemos que no hay democracia, que no hay ciudadanía sin información, y todos sabemos también que no puede haber cuidado de la casa común si los medios no se implican en ese cuidado de la casa común. A mi juicio, el problema actual es que los medios de comunicación se han convertido en negocio, se han convertido en auténticos negocios. Unos negociantes, unos comerciantes comercian y hacen latas de sardinas o de atún, y otros empaquetan la información de distintas maneras, audiovisual, televisivamente, online, a nivel de prensa. Empaquetan la información y la venden. En vez de fabricar latas de conserva, pues fabrican noticias, se la empaquetan y la venden. Al convertirse en negocios, los medios han perdido su característica fundamental, que era aquella vocación a la que algunos entregamos nuestra vida, que es una especie de vocación, es más que una profesión, es una vocación, el servicio público, el servicio al bien común. En mi época de la facultad todavía eso resonaba en la gente, resonaba en algunos medios. Eso se ha ido perdiendo de una forma brusca y galopante, ¿no? Estar al servicio del bien común se traduce, para que la gente lo entienda, algo así como quizás hoy el medio que mejor lo lleva a la práctica sea la BBC, la cadena pública británica, independiente, objetiva en la medida que se puede ser objetivo, y que en Inglaterra, al igual que la sanidad o al igual que la educación, es un servicio público, y se considera que la información pública, después hay otros canales privados, pero la información pública tiene que ser también un servicio público, y tiene que estar subvencionado, estar controlado por el Estado, pero sin que el Estado tenga influencia dentro de ella. Todos los demás grupos multinacionales yo creo que hoy no están al servicio del bien común, sino que están al servicio, por un lado, del sistema. Son piezas indispensables del sistema neoliberal dominante, que forman parte de ese engranaje, que están ahí y que forman parte a veces por delante, otras veces en medio, otras veces por detrás, como dice el Papa, que tendrían que estar los obispos, ¿no? Piezas indispensables, ¿no? Forman parte, están al servicio también de la publicidad. Los medios hoy vivimos de la publicidad, todos viven de la publicidad. La publicidad manda, la publicidad exige y controla absolutamente casi todo lo que se publica. Se pueden colar algunas cosas por las rendijas, pero las cuentas publicitarias mandan, y mandan absolutamente. Y en tercer lugar están al servicio, en España, que es lo que más conozco, al servicio de los partidos políticos, al servicio de la política partidista. Todos los medios de comunicación españoles están alineados cada uno con su sector ideológico, que corresponde a su sector político, el PP o el PSOE. Sobre todo, tanto en las grandes corporaciones nacionales como en las corporaciones autonómicas. Si Televisión Española está controlada por el PSOE, porque es el que manda en estos momentos, la Televisión de Galicia o la Televisión de Andalucía está controlada por el PP, que es el que manda en esas respectivas comunidades autonómicas, ¿no? La objetividad, por lo tanto, se ha enterrado, ¿no? No existe.
La independencia tampoco. Los grandes medios de comunicación masivos están masivamente comprados. ¿Han visto ustedes alguna vez algún medio de comunicación español criticando al Corte Inglés? ¿O publicando una noticia que vaya en menoscabo de Repsol, de Telefónica, de las grandes corporaciones del IBEX 35? Jamás. Ni lo verán. Es decir, los periodistas y los medios se han convertido en periodistas de partido. No solo en función de su propia ideología, porque todos tenemos nuestra propia ideología y respondemos a ella con nuestra vida, en nuestra vida y en nuestra profesión, sino en respuesta a la ideología partidista. En España tenemos una cadena muy famosa, muy centrada en la política, que ha convertido la política a veces en espectáculo, pero que está llegando a mucha gente, que es la Sexta. Pues todos los fines de semana en la Sexta hay un programa donde se escenifica perfectamente esto que os estoy contando. Es decir, dos filas de periodistas, unos a la derecha y otros a la izquierda. Los de la derecha defienden todos al PP y los de la izquierda defienden todos al PSOE o a la izquierda, ¿no? Se puede prever qué es lo que va a decir cada uno de ellos. Y además lo defienden con elocuencia, lo defienden con pasión, lo defienden a veces incluso con mala educación, ¿no? Porque se insultan y todo lo demás. En definitiva, los grandes conglomerados mediáticos son mercenarios de la comunicación, no vocacionados, no al servicio del público. Por ejemplo, los grandes conglomerados de la comunicación están ninguneando, están silenciando las grandes ideas, sobre todo del Papa, por ejemplo, del Papa Francisco, sobre todo cuando las ideas atacan al sistema. Cuando el Papa habla del capitalismo que mata, habla del capitalismo financiero, habla del neoliberalismo, habla de todas esas cosas que ponen en jaque al sistema, entonces es cuando los grandes conglomerados, las grandes agencias de información mundiales, que al fin y al cabo son las que nutren a todos los demás medios de comunicación, silencian, lo silencian absolutamente o lo ningunean. Y entonces sacan al Papa cuando el Papa se pone un sombrerito o va a visitar a un pobre o abraza a un leproso o cosas de ese tipo así, ¿no? Voy terminando. Los medios de la Iglesia. Uno podría pensar que los medios de la Iglesia tiene grandes medios de comunicación. En España, la segunda cadena de radio, la cadena COPE, es la segunda en España y tiene un canal de televisión también, no tan potente, pero también. Y muchas terminales mediáticas. Uno podría pensar que en la Iglesia no debería pasar esto. Pues pasa esto igual o peor que lo que pasa en los demás medios. Por ejemplo, la COPE inauguró de la mano de un periodista muy famoso en España que se llama Jiménez Los Santos, lo que yo llamo el periodismo de barra de bar. El periodismo faltón, insultón, con ataques ad hominem, eso sí, revestido todo de ingenio, de sapiencia y de sentido del humor, ¿no? Eso lo lanzó la Iglesia Católica Española desde su cadena, desde la cadena de los obispos. Por ejemplo, la COPI 13 los obispos en España dicen que ellos quieren ser de todos. La COPI 13 no son más que de un partido, solo dan voz a un partido. Y lo que es peor, hasta se oponen a la doctrina del propio Papa, del jefe supremo. Es decir, en la COPE no escucharán soflamas contrarias a lo que el Papa piensa en todo lo que se refiere a la doctrina social, desde la economía hasta la inmigración, hasta la ecología, lógicamente. Entonces, esto es de tal calibre, chirría tanto, que yo creo que habría que hacerle llegar al Papa esta situación, ¿no?
porque una de las revoluciones que tiene pendiente Francisco es la revolución de sus propios medios de comunicación en el interior de su propia institución, en el interior de la propia Iglesia. Crear medios distintos, aunque no ganen dinero, porque la disculpa es siempre, es que si no competimos no podemos hacer dinero, no podemos sobrevivir, etcétera, etcétera. Hay muchas justificaciones. Pero crear medios distintos, medios diferentes, medios ejemplares, aunque sean deficitarios. Ojalá que así sea. Amén. Amén. Bueno, José Manuel, muchas gracias. Creo que eres contundente, claro y el que quiere escuchar más alto no se puede decir, más claro yo creo que tampoco, ¿no? Gracias, José Manuel. Vamos a dar paso ahora a Consuelo Vélez, que es doctora en teología, profesora investigadora de la Universidad Javeriana. Actualmente también profesora de la Fundación San Ildefonso. Es teóloga feminista, colombiana, profesora también y bloguera de religión digital, ¿no? Que también está en tu periódico, José Manuel. Cuando hace unos 2 meses presentamos con el Boston College, que también es otra de las instituciones que está apoyando este evento, hablábamos de muchas cosas, ¿no? Hablábamos de la reforma, la estructura, que tú también planteabas, José Manuel, de la Iglesia, que el Papa está preparando para este sínodo que vamos a tener en 2 años. Y hay un tema central, ¿no? Que es la sinodalidad, o todo el tema de la mujer, el papel de la mujer y tantos temas que todavía no se han abordado y que entiendo que tienen que abordarse. Consuelo, la pregunta es muy clara y muy directa, ¿no? Desde Laudato, desde todas estas propuestas, yo creo que desde la estructura y el pensamiento de Francisco se atisban muchísimas de las líneas de su pontificado. Otras muchas estamos también esperando, ¿no? Pero realmente, ¿cómo nos situamos, ¿no? Ante un mundo donde lo ecológico al final genera mucha división y el pobre y los pobres y las personas que más sufren cada día están más en la otra orilla. Adelante, Consuelo, por favor. Muchas gracias, Juan Pedro, y gracias a Leonardo también por poder estar en este momento de ayudar a la recepción de justamente la encíclica Laudato Si con una nueva obra, porque todo documento eclesial o cualquier otro tipo de documento, si no tiene una recepción, realmente se queda muerto. Es letra que luego no se puede dar, no tiene ningún fruto. Entonces yo creo que todos estos esfuerzos de que bien sean las encíclicas del Papa, las exhortaciones y tantos otros documentos eclesiales, se desenvuelvan, se desarrollen, se les saquen como más reflexiones, pues es una manera de tener esta recepción y que se puedan hacer vida en la iglesia y en la sociedad. Creo que a 5 años de Laudato Si y también a 5 años más del pontificado de Francisco, creo que seguimos viendo una cosa muy importante, desde dónde hablar de cada realidad. Creo que la Laudato Si es muy claro que el Papa lo hace desde los pobres. Tal vez relacionar ecología con las religiones o tal, eran temas que más o menos estaban tratados, pero relacionarlo así tan directamente con los pobres, me parece que en Laudato Si se da otra voz de alarma sobre esto. O sea, depende de donde uno se sitúe para responder a las realidades, porque nadie es neutro, no hay pensamientos neutros. Pues ahorita José Manuel hablaba también a nivel de los medios de comunicación. Siempre hablamos desde dónde. Y creo que nunca como ahora la pandemia revela frases tan simples pero tan verdaderas como están en Laudato Si. ¿Quiénes son los más afectados? Los pobres. ¿A quienes se les niega el derecho de tener agua? A los pobres. Y eso es negarles el derecho de la dignidad y de la vida. Nunca como en la pandemia hemos visto la necesidad del agua simplemente para preservar la vida. Y sin embargo, esto no es un derecho para todos, esto es algo que se paga en la mayoría de nuestras sociedades y por tanto se niegan estos derechos fundamentales de cualquier ser humano, estos derechos a la dignidad. Pienso que estas propuestas de ecología integral y también pues de cara ahorita al libro de Leonardo, de esta ecoeducación, hay que ayudarles también a ponerle rostro, a ponerles nombre, porque las palabras crean realidad.
Entonces, cuando uno intenta hablar de ecología integral, si a esto no le damos este rostro de los pobres, de los más afectados, y también de una cosa muy valiosa que el Papa habla en Laudato Si, los pobres también viven un tipo de ecología, y es esa ecología de la vida práctica, de saber sacar de donde no hay, de saber compartir. O sea, también ellos son maestros de una ecología que a veces no valoramos, que ni le damos importancia, que posiblemente no es perfecta y tiene muchos desastres, pero que son aquellas prácticas ecológicas que van más allá de unos decretos y son las que se tejen con la vida, con la necesidad, con la solidaridad. Entonces yo creo que el Papa en Laudato Si habla de esto, esa ecología que nos enseñan los pobres y de la que tal vez tendríamos que aprender más. Y también así como le damos este rostro de pobres, desde donde también pues el tema de la mujer. Yo creo que antes que la Laudato Si, algunas corrientes de teologías feministas hablan del ecofeminismo. Bueno, ahí habría que hacer un poco de reflexiones porque tampoco es cuestión de identificar a la mujer con la naturaleza, como que ella tiene que ser la madre, la tierra, la creadora, etcétera. Pero yo creo que sí es verdad que se comparten algunas cosas. Esa explotación que sufre la creación, esa explotación que sufre la mujer, ese sistema patriarcal que así como explota y subordina a la tierra, también a las mujeres, o sea que también va de la mano estas realidades, y cuando le ponemos nombre, entonces luego vamos a discernir, bueno, qué tipo de ecoeducación, una educación que tiene que ponerle rostro, nombre, estructuras, posibilidades, una ecoeducación que no intente transformar el patriarcado, es una ecoeducación que tampoco va a tener todos los frutos que se esperan de dicha educación, porque mientras la estructura permanezca igual, de nada vale un velar por la creación, un llamarle casa común, un cuidar la tierra, si nosotros no cuidamos las relaciones, que es lo que el Papa en la Laudato Si habla con tanta fuerza, ¿no? Una ecología integral que pasa por la familia, que pasa por las relaciones, que pasa por la inclusión, que pasa por la capacidad de hacer derechos para todos. Entonces, yo creo que la Laudato Si no habla de la mujer en primera instancia, la Laudato Si sí pone en el centro a los pobres, la Laudato Si es una voz profética que interpela e incomoda. Por eso, pues muchas personas hicieron seminarios, estudios, publicaciones, pero también a algunos no les gustó la Laudato Si, también lo encontraron un documento que interpela e incomoda y por eso se deja de lado de alguna forma. Creo que estas realidades que el Papa esboza en esta encíclica y que hoy en día con su última encíclica también, la Fratelli Tutti, vuelve como que nos sigue marcando ese horizonte desde el que él habla. En la Fratelli Tutti es muy bonito lo que él dice: si hemos de empezar de nuevo, empecemos desde los últimos. Si hemos de hacer una ecoeducación, empecemos desde los últimos. Creo que hay que empezar desde algún lado. ¿Desde qué opciones empezamos? Y creo que el Evangelio empieza desde los últimos, desde los más afectados, desde donde la necesidad se ve más evidente. Yo creo que intentar como seguir recuperando todo lo que el Papa ha dicho en sus encíclicas, en sus discursos, en sus gestos, pero también seguirlas agrandando, ponerle nombre de mujer, ponerle nombre de patriarcado, ponerle nombre de inclusión, pues creo que eso es ayudar a que estos documentos tengan mayor recepción. Antes José Manuel o alguien escribía ahí en el chat, a veces no criticamos la propia experiencia eclesial. Creo que sí hay que criticarla en positivo, criticarla para que se alargue, criticarla para que crezca. El Papa Francisco ha tenido muchas cosas positivas, pero tiene muchas deudas pendientes. En el tema de la mujer es una deuda pendiente, por mucho que él hable de que la mujer tenemos que ocupar más puestos, eso es una deuda pendiente. Pero es que la iglesia no la hace el Papa, la iglesia también la hacen nuestras mentalidades, nuestra manera de ver, de sentir, de percibir, de discernir y de actuar. Entonces creo que en la medida que nosotros y nosotras podamos ir dándole nombres y lanzando pistas de acción para hacer este compromiso con la ecoeducación, con esta conversión ecológica, pues es una forma de que aquellas deudas
que el Papa todavía nos deja, podamos hacerlas en el seno de la Iglesia. Entonces yo quisiera terminar como diciendo esto. Creo que el libro de Leonardo también es una provocación, una manera de recepcionar todo este compromiso con la conversión ecológica y con la educación necesaria para lograr transformaciones, pero también está en nuestras manos que incluso esta misma obra se desdoble con rostros, con situaciones y sobre todo con hacer opciones claras. ¿Desde dónde? Desde los pobres, desde Francisco de Asís, desde esta vida con sabor a evangelio. Ahorita la virtualidad nos ha puesto con una educación que uno dice, ¿es de calidad esa educación virtual? Posiblemente no es de calidad en el sentido de la eficiencia, pero porque mucha gente no ha tenido virtualidad, porque no ha tenido medios, pero posiblemente es de humanidad, porque también mucha gente se ha desdoblado para llegar donde no hay virtualidad, para dar una educación precaria, sí, pero muy humana. Creo que una ecoeducación tiene que tomar en serio todas estas realidades integrales que ponen en el centro a los seres humanos. ¿A cuáles seres humanos? A los últimos. Y como es lógico que tenemos que empezar de nuevo en esta educación y en este cuidado de la casa común, ojalá que ese comenzar de nuevo sea desde los últimos, que no es otra cosa que desde las raíces más profundas del Evangelio, de este Jesús que ya casi nace y nace en medio de los últimos, con la celebración de nuestra Navidad que se acerca en estos tiempos de pandemia. Pues agradezco la obra de Leonardo y agradezco esta oportunidad de volver como a hacer esta pregunta. ¿Desde dónde queremos abordar esta ecoeducación y cómo darle nombre a estas realidades que nos desafían para intentar dar respuestas concretas, encarnadas a estos desafíos tan grandes de nuestro momento presente? Gracias. Muchas gracias, Consuelo. La verdad que una bendición escucharte y totalmente de acuerdo. Vivimos una transición hacia otro mundo posible. Así terminaba también, o termina, ¿no?, el libro de Leonardo, y me quiero quedar con eso, ¿no? Una coeducación sí o sí tiene que ser el leitmotiv en muchas instituciones y, por supuesto, también en la Iglesia. Una bendición, gracias, de verdad. Vamos a dar paso a Óscar Pérez Sayago, amigo, compañero, hermano de muchísimos sueños. De verdad que me emociona sentarte hoy y mira que llevamos durante estos 2 años trabajando permanentemente y conjuntamente en muchas propuestas, ¿no? Pero me emociona porque no solo ya por la presentación y el acercamiento que nos haces a la figura tan reconocida de Leonardo, ¿no?, sino también esa tenacidad, ¿no?, permanente desde que eres secretario de la CIEC por llegar a la educación y retomar todo el tema de la ecología, una ecología integral, o por buscar una educación en clave sostenible, ¿no? Has apuntado, y creo que en esa línea estamos, ¿no? También hay toda una propuesta de conversión ecológica, ¿no?, que ya en el libro de Leonardo aparece, ¿no? Pero creo que tú señalas, y ahora sí que después profundizar, ¿no?, de ese antropocentrismo al bicentrismo, ¿no? Es decir, hay toda una propuesta a olvidarnos de uno, ¿no?, y también empezar a trabajar y pensar en los demás. Óscar, licenciado en Educación Religiosa, de Cúcuta, ¿es así? De Bogotá, de Colombia, Cúcuta. Has estado muchos años también en la Universidad de La Salle, como hermano de La Salle, magíster de investigación de problemas sociales, doctor en neurociencias, desarrollo y educación. Actualmente secretario de la Confederación Internacional, la CIEC, Confederación Interamericana de Educación Católica. Secretario regional también para América de la Oficina Internacional de Educación Católica, de la OIEC, y asesor del Departamento de Educación y Cultura de la Conferencia Episcopal de Colombia y del Consejo Episcopal Latinoamericano del CELAM. Son muchos cargos, muchas responsabilidades, todos orientados al mundo educativo, en clave muy iglesia y también tejiendo y dando red y todo lo que posibilitas. Adelante, Óscar. Muchas gracias. Un saludo desde Bogotá, Colombia, la sede de la Confederación Interamericana de Educación Católica. Siempre inicio con una frase que es marketing. Somos la red más grande de educación católica de América, del continente, al igual que la CLA es la red más grande de vida religiosa
de Latinoamérica, y agradecido, Leonardo, pues yo me formé con sus libros en la Universidad de La Salle. Me acuerdo Jesucristo Liberador, Iglesia, Carisma y Poder. Y el año pasado, antepasado, creo que la hermana Daniela estaba asumiendo en la Clark, gracias a Oscar Elizalde, nos dio por hacer ese evento. ¿Se acuerda, Leonardo, cuando estuve en Colombia, que estuvo CELAN, CIEC, Clark, las tres instituciones de iglesia en América Latina, hablando de conversión, de ecología, cada uno desde nuestro campo, ¿no? Y precisamente Oscar Elizalde nos decía que Leonardo Boff tenía un material muy bueno sobre educación ecológica, y nos surgió la idea de llevarla, de hacerla realidad. La hermana Daniela, cuando lo presentó, nos lanzó el libro, porque queremos que esta obra no se quede como el año de la misericordia, hace 3, 4 años, como que pasó el año de la misericordia y la misericordia se nos quedó en el año y como que se nos fue. Lo mismo, no queremos que pase con la ecología, queremos que la ecología se convierta en un eje estructurador de todo el currículo en la escuela. Acaba el Papa de lanzar el Pacto Educativo Global y en el discurso nos llama a cuidar la casa común. El problema es que pues, la congregación, pues siendo un poco profético como los anteriores también, la congregación delegó el pacto en 4 universidades y no tuvo en cuenta las escuelas. Desde las escuelas son los niños donde se colocan los hábitos, las virtudes desde pequeños, donde los niños aprenden a relacionarse, a convivir, a darle un sentido a las relaciones con los demás. Y por eso desde la Escuela Católica queremos, desde hace 3 años, desde la CIE, con el apoyo de la CLAR, con que trabajamos en equipo, divulgar, no solo divulgar, sino que se convierta en acciones cotidianas. Debemos partir del principio de que el futuro no depende de nosotros, ni de que tampoco somos necesarios o imprescindibles, pero sí podemos ser significativos. Y eso es lo que nosotros queremos. Podemos ser significativos en la medida en que seamos capaces de mirar con esperanza los horizontes que se nos presentan. Ya en su artículo semanal, Leonardo Boff siempre ha hablado de que tenemos que salir mejores después del coronavirus. Desde la escuela, desde la educación, tenemos que ayudar con estos horizontes, de esforzarnos por entender las dinámicas de este mundo global en el que vivimos. Ahorita, anterior a que empezara, estábamos hablando de la vacuna, ¿no? Lo que tanto el Papa ha denunciado se está dando. Se van a vacunar primero los ricos y los más pobres llegarán a la vacuna al final, y etcétera. Que desde la escuela entendamos estas dinámicas de este mundo global, diverso, de que ayudemos a construir sentido, de volvernos hombres y mujeres profundos, porque es que no se trata solamente de entender lo ecológico, porque hay personas que se vuelven ambientalistas de tiempo completo, pero se olvidan del otro. En los libros de Leonardo Boff, aquí tengo mi biblioteca y está viendo todos los libros de Leonardo, nos habla no solo cuidar la tierra, sino la vida que hay en ella. Y de eso se trata, y es la encíclica, aprender a vivir como hermanos y hermanas. Por eso se trata de volvernos profundos y sólidos para asumir riesgos. Tenemos que asumir riesgos desde la educación. La Escuela Católica ha perdido estudiantes en América ahorita con esta situación, pero no solo se trata de analizar si hemos perdido estudiantes en nuestras escuelas, se trata de volvernos proféticos en el ámbito educativo. Se dice que no van a volver más de 10 millones de niñas a nuestras escuelas. En general son 15 millones de niños que no van a volver, y entre esos son 10 millones de niñas. Niños que no tienen acceso a la educación, niños que no tienen acceso a la tecnología. Para esto tenemos que ser proféticos, pero no solo se trata, sino también se trata de ser fieles al espíritu fundacional de nuestras escuelas. Y no a las estructuras que a veces hemos construido para otras épocas. Se trata también de aceptar nuestras limitaciones, de sentirnos parte de una iglesia, pueblo de Dios que camina entre luces y sombras, pero también de sabernos que somos una propuesta en medio de la diversidad. Y por eso el libro, al presentarlo, se trata de dar un nuevo sentido a las relaciones con los demás, con la naturaleza, a que esa espiritualidad ecológica sea parte de nuestro currículo. Se trata de establecer vínculos de ternura, de cuidado, de inmensa fraternidad, de solidaridad con aquello que antes considerábamos que estaba debajo de nosotros, pero se trata en últimas de que la profecía y educación se unan en un propósito común: el amor a la vida, la creación de una humanidad hermana entre sí, con todo ser viviente y con los elementos que sostienen y garantiza la vida. Son 3 desafíos que nos pide el Papa. Bueno, en el Pacto Educativo nos pidió 8 desafíos.
La CIEC, la Confederación Interamericana, los hemos resumido en 3. Primero, cuidar la casa común y la vida que hay en ella, ¿no? Como dice Leonardo, no solo era una intuición de San Francisco, sino también compartimos elementos físico-químicos, ¿no? Con todos los demás seres vivos. Se trata de cuidar. Segundo, aprender a vivir como hermanos y hermanas. ¿Cómo podemos aprender a vivir como hermanos y hermanas? Pues potenciando todo lo que nos hace humanos, ¿no? Una frase de Leonardo en uno de sus libros dice que la gentileza trae gentileza. Se trata de aprender a vivir la ternura, la cercanía, y se trata de que la escuela dé respuestas. Estamos en una crisis económica dura, han cerrado colegios católicos en muchos de nuestros países, las situaciones económicas de nuestras familias, los niños no han aprendido, como entendemos que es aprendizaje, entre comillas, ¿no? Pero se trata de que en esta pandemia salgamos mejores, que los niños y jóvenes aprendan a compartir con sus abuelos, a escuchar cuentos, a tener un árbol. Yo he tenido que tener un arbolito aquí atrás, se me está secando porque no le he podido hablar, pero se trata de que aprendamos a vivir con los otros, con la tierra común. De esto es lo que trata el libro. Fue un sueño que gracias a Leonardo Boff, que permitió la traducción con Óscar Elizalde para el español, gracias a El Vives, que solo fue decirles y de una se comunicaron con Leonardo para iniciar y poderlo divulgar. Gracias a la CLAR por el apoyo a la CIEC. La iglesia, hacen falta muchos cambios, pero el hecho de que haya un laico al frente de una institución eclesial ya se ven cambios. Ya vemos dando cambios. Gracias a la CLAR por el apoyo. Como laico me siento totalmente apoyado por los religiosos de la CLAR en todo el trabajo que hacemos. Y gracias a Leonardo porque pues seguiremos haciendo uso de su reflexión, su conocimiento. Le adelanto, Leonardo, que el año entrante vamos a lanzar toda una campaña en América llamada Aprender a Vivir como Hermanos y Hermanas. Y hemos utilizado niños y niñas que están haciendo postcard, pequeños videos y audios con el libro suyo, El Pequeñito de la Ternura. Y estamos utilizando postcard para aprender a vivir como hermanos porque a veces nos preocupamos tanto por la naturaleza, que es importante en la reflexión, pero nos olvidamos también del que está al lado. Entonces, la tarea es preocuparnos por la casa común y toda la vida que hay en ella. Muchas gracias. Muy bien, Óscar, qué intensidad. Gracias por tanta pasión, que al final es también un elemento clave de transformación. De verdad, un placer. Antes de presentar a Leonardo, le preguntaba, ¿no? Hace un ratito, digo, Leonardo, ¿cómo te presento? Es tantísimo lo que tienes, lo que has escrito. Y me decía, no te compliques. Escritor, conferenciante, pero al final una persona que ama profundamente al ser humano, ¿no? Que está en esa clave, ¿no? Aún así, yo creo que mereces, por el respeto que te tenemos, porque te hemos estudiado, vivido y mamado, ¿no? Todos los que hemos tenido esa suerte de estudiar y de conocer tu amplia bibliografía, más de 60 títulos. Es histórico en tu vida, doctor honoris causa en política, en teología, tantísimos reconocimientos, ¿no? Muchísimos. Pero me gusta decir, ¿no? Que al final de todos los libros has tocado todas las áreas, ¿no? Teología, espiritualidad, filosofía, antropología y mística, que también hay toda una invitación en este libro a esas 4 ecologías, ¿no? Cómo la integras. Y actualmente vives en Jardín Araras, ¿no? Que es la región campestre ecológica del municipio de Petrópolis. Esto significa pues, que estás en permanente contacto, ¿no? Y comunión con la tierra, ¿no? Y también quiero agradecer a María Monteiro, ¿no? Tu compañera, que nos ayudó desde el principio, nos facilitó muchísimo pues, para que en tiempo récord tuviéramos este libro, pues disfrutando de este libro, ¿no? Que también lo hemos lanzado y que luego os contaré cómo adquirirlo. Leonardo, adelante, muchísimas gracias, de verdad. Sonido, Leonardo. Estaba cerrado. Quiero saludar a todos, empezando por Juan Pedro, que está coordinando. Me gustaron mucho las presentaciones que han hecho.
porque muy efectivas, utilizando una expresión de Oscar, muy significativa. Y especialmente me impactó la parte de José Manuel, porque no son pocos los laicos que dicen las cosas con su nombre. Y dice la verdad, porque vivimos en una época de posverdad, y él nos devuelve la verdad. El tema que voy a abordar rápidamente, porque es un tema vasto, de la ecología. Yo creo que cuando Ernst Haeckel, en 1868, creó la palabra ecología, la definió, no se daba cuenta del cambio paradigmático que él estaba introduciendo en la comprensión de la realidad. Porque él dice que la ecología es la relación de todos los seres entre sí, entre ambos, entre todos los seres con los otros seres y con el entorno de lo cual recibe la vida. Y que la ecología es ver de relaciones, que todo es relación. Eso es muy importante. La nueva visión de la ciencia es superar la atomización de los distintos saberes, que es propio de la modernidad, nos darnos cuenta que todo tiene que ver con todo en todos los momentos, en todas las circunstancias, que todo está interligado, interconectado. Eso no es solamente el hilo conductor de la Laudato Si, sino que es el eje central de la mecánica, la cuántica. Todo es energía, campos energéticos, y que todos están conectados con todos, que el universo no es hecho de la suma, de la composición de todos los entes, sino que es el conjunto de todas las relaciones con todos, dentro de las cuales nosotros nos encontramos. Esto es absolutamente nuevo como comprensión del mundo y está cambiando nuestra visión del mundo, y la ecología vive de eso. ¿Por qué la ecología es importante hoy? Porque de la ecología depende nuestra vida o nuestra muerte. El Papa en el Fratelli Tutti dice claramente, o nos salvamos todos o nos perdemos todos. Entonces llegamos a un punto de la historia. Yo empezaría con la Carta de la Tierra, que uno de los documentos, yo creo, junto con las encíclicas del Papa, la Carta de la Tierra, yo participé nuevamente con otros 20, bajo la dirección de Mikhail Gorbachev. La primera frase de ese documento, que es extremadamente importante, asumido por la ONU, por la UNESCO, dice, estamos delante de un momento crítico de la historia de la Tierra, una época en que la humanidad debe elegir su futuro. Y la elección es esa, una alianza global para cuidar unos a otros y cuidar de la tierra, o correr el riesgo de la desaparición de la especie humana de la edad de la vida. Aquí está dicho todo. Estamos de cara a una situación en que, a ver, ahora que está desapareciendo la imagen, estamos en una situación en que la humanidad está encrucijada. Yo creo que el coronavirus no es un problema solamente de salud pública y mundial, es un problema profundamente ecológico. Hablan de medicina, de insumos, de técnica, de la necesidad de cuidarse unos a otros, pero nadie habla de la naturaleza. ¿Dónde viene el virus? El virus viene de una naturaleza profundamente agredida, profundamente devastada por el ser humano, que ha ocupado todos los espacios, invadido el espacio de esos millares y millares de virus, no teniendo cómo sobrevivir, saltan a otros seres vivos o vienen directamente a nosotros. Entonces el problema es, ¿qué relación tenemos de cara a la naturaleza, de
de cara a la tierra. Yo creo que el aislamiento, a la confinación social, no es fortuita, no es casual, es la oportunidad de hacer una especie de ejercicio existencial para preguntarnos cómo hemos dado la naturaleza, cómo tratamos nuestra madre, madre tierra, de la cual recibimos todo lo que necesitamos. Y ahí hay que sentir lo que el Papa dijo, Laudato Si, que el verdadero título es el subtítulo, cuidar de la casa común, porque originalmente ese era el título, pero es tradición de las encíclicas siempre poner un nombre latino, un nombre significativo. Pero el Papa escribió esa encíclica no para los cristianos, lo escribió para la humanidad, porque se ha dado cuenta. Yo me acuerdo cuando un grupo de teólogos nuestros nos hemos comunicado diciendo que es importante combatir los pedófilos, hacer la reforma de la curia, del Banco Vaticano, pero mucho más importante es ocuparse de la madre tierra, que está profundamente, puede no sobrevivir. Y él pidió que le enviásemos materiales y se convenció de esto. Por eso escribió esa carta encíclica para la humanidad, bajo la conciencia de una profunda gravedad. ¿Por qué está pasando la madre tierra? Es decir, incluso en la Fratelli Tutti, que tenemos un futuro sin futuro y una humanidad sin proyecto ninguno. Y él presenta un proyecto donde la centralidad no es lo que el sistema dominante predica, que es la acumulación, la riqueza, sino la vida y los instrumentos de la vida. Entonces, el Papa lo escribe una profunda preocupación con el futuro de la humanidad, de la vida humana y del futuro de la tierra como casa común que nos acoge. Porque al seguir ese sistema, como decía muy bien Zygmunt Bauman, vamos a aumentar el cortejo de aquellos que van rumbo a su propia sepultura. Entonces estamos bajo una situación extremadamente grave. Hemos construido una maquinaria de armas nucleares y biológicas, pueden destruir por 5 a 10 veces toda la vida de la Tierra. Eso lo hemos confirmado, Mercedes y yo, preguntando directamente a Gorbachev en la reunión nuestra sobre la Carta de la Tierra. Le preguntamos, ¿es verdad que tú con las armas nucleares podrías destruir toda la vida del planeta? Y él contestó diciendo, hay 2 tales locos, todo el día me hablan al oído, vamos a la guerra, vamos al occidente. Y él, riendo, decía, solamente con las armas que nosotros tenemos, dispensando las americanas, las inglesas, podemos destruir por 5 a 10 veces toda la vida de la tierra sin nadie restar para contar la historia de esa hazaña perversa. Entonces, tiene ese peligro. Pero hay otros del calentamiento global, de la escasez estable, de los límites de la tierra que hemos alcanzado. El 22 de septiembre, cada 2 años, la ONU publica el Día de la Sobrecarga de la Tierra, Overshoot Day, el Día de Sobrecarga de la Tierra. ¿Qué significa eso? Es el día en que todos los recursos, o mejor, bienes y servicios fundamentales para la vida se han acabado. La Tierra no alcanza a reproducirlo. Ella necesita un medio para reproducir lo que nosotros le sacamos violentamente con nuestro consumo suntuoso, excesivo. Entonces, la sobrecarga de la tierra significa que hasta septiembre hemos tenido los medios suficientes para la vida de la humanidad y de las demás comunidades de vida. Y ahora, si queremos seguir adelante, tenemos que hacer mucha violencia contra la tierra
para que nos dé aquilo que ya no tiene y ella lo devuelve con el calentamiento global, más conflictos sociales, más eventos extremos, más tsunamis, más desequilibrios de la tierra, porque la tierra no aguanta. El Papa, el número 106 de la Laudatio Si, lo dice claro, es una mentira presuponer que la tierra tiene recursos totalmente disponibles e infinitos. Es mentira, lo que permite un desarrollo infinito. Un planeta finito no soporta un proyecto infinito. Es una mentira, lo dice. Entonces, es de cara a esa alarme mundial que pesa el sistema vida, el sistema tierra, que el Papa escribió la encíclica. Y la segunda, Fratelli Tutti, yo creo que es incluso más radical, porque la completa y ahí hace algo que muchos analistas no están se dando cuenta, que el Papa hace el confronto de dos paradigmas. El paradigma de la modernidad con su tecnociencia, que fundada en el siglo XVII por Descartes, Newton, Kepler, Francis Bacon, los padres fundadores de la modernidad. Ellos decían, el eje estructurador de esa cultura que va a nacer es el poder y el poder como dominación. Y lo han vivido, dominando África, dominando América Latina, dominando Asia, dominando las últimas dimensiones de la materia, las últimas de la vida. Ha creado muchas vantagens, como el antibiótico, ha salvado muchas vidas, pero simultáneamente el principio de autodestrucción, un montón de armas que nos pueden destruir totalmente a nosotros, que es peor que un virus. Entonces, ese paradigma tenía como referencia el dominus, el ser humano, señor y dueño de la naturaleza. Él no se sentía parte de la naturaleza, se sentía el puño cerrado para dominar a todos. El Papa contrapone ese paradigma que nos está llevando a la destrucción, a la diezmación de la humanidad, el paradigma del frater, el paradigma del hermano, que somos todos hermanos, que no es que la naturaleza nos pertenece, nosotros pertenecemos a la naturaleza. Todos de la naturaleza, como dice Francisco, con la dulce palabra, son todos hermanos y estamos unidos a ellos y tenemos un imperativo categórico de cuidar y guardar esa creencia sagrada que Dios nos ha entregado, el universo nos ha hecho llegar a nosotros. Como está en Génesis 2:15, que fuimos puestos en el jardín de Edén para guardar y cuidar de esa tierra. Y no lo estamos haciendo. El más grande biólogo, Edward Wilson, que creó la palabra biodiversidad, dice, el Señor se ha hecho el Satán de la tierra. Hemos inaugurado una nueva era geológica, que es el antropoceno, es decir, el ser humano es la gran amenaza de la vida de la tierra. No un meteoro rasante que viene sino nosotros, con la voracidad de nuestro industrialismo, que hemos destruido la naturaleza, los bosques, las aguas, los aires, de tal manera que estamos destruyendo las bases físico-químicas que sustentan la vida. Entonces el Papa lo dice, o hacemos ese cambio para darnos todos hermanos, y todas las virtudes que antes estaban ausentes en el sistema imperante, como la fraternidad, el amor social, la colaboración, el cuidado, todos esos valores Él los ha generalizado. Tiene que ser sales, porque sin eso no vamos a salvar la vida de la tierra y ganar un futuro a nuestro querido planeta. Entonces Él lo propone como un sueño de una fraternidad sin fronteras, sin muros, sin límites, un amor social, no solo un amor particular entre personas, que es la cosa más maravillosa que existe, pero un amor social, un cuidado que empieza con nosotros, pero se incluye
los demás seres humanos, la naturaleza, la vida, porque si no cuidamos, va siendo y va se terminando y muriendo, porque todo lo que amamos también cuidamos, todo lo que cuidamos también amamos. Entonces, él pone como eje central esa interconexión de todos con todos. Por eso tenemos un destino común. Debemos cuidar de esa herencia sagrada, senão ella no va a subsistir. Y debemos ser colaboradores unos con otros, mutuamente. Hasta ahora la tierra nos daba todo. En este momento nosotros tenemos que ayudar a la tierra, porque ella sola ya no aguanta más, no aguanta rehacer toda su riqueza biológica para que siga dando a toda la naturaleza. No solamente creó los seres humanos, creó los árboles, los animales, todo lo que existe y vive. No tiene más fuerza para hacer eso. Entonces tenemos que ayudarla. Es un principio nuevo que el ser humano y tierra tienen que rehacer el pacto natural que siempre había. La tierra nos daba todo y nosotros respondíamos con amor, con cuidado. Al revés, rompemos ese pacto social y le damos violencia, explotación hasta el último límite. Por eso, ese tipo de mundo bajo el cual vivimos no puede continuar. Ese tiene que terminar, porque es absolutamente anticológico. El Papa lo dice muchas veces. Ese sistema produce dos injusticias, dos grandes injusticias. Una ecológica, asesinando, matando vidas naturales, y otra social, matando personas y vidas humanas. Porque la lógica de ese sistema es superexplotar todos los recursos de la tierra, de los cuales crea su riqueza, sin colaboración, solamente con competencia, igualmente sin esa riqueza con los demás, sin ningún cuidado de la naturaleza y todo, sino devastándola desde las aguas, los bosques, los aires, el suelo. Entonces, ese sistema, por su naturaleza, por su engranaje interno, como su motor, es absolutamente antiecológico. Si no lo destruimos, él va a destruir la tierra. Yo me acuerdo, yo no quiero alongarme, gran discurso que Evo Morales en la ONU, cuando se discutía de pasar del día 22 de abril, 2 días de la tierra, para el día de la madre tierra. Y finalmente aceptaron discutir eso. Él subió y dijo, yo vengo como representante de los pueblos humildes de la tierra. Vengo a pedirles y suplicarles, no maltrate más la madre tierra porque ya no tiene sangre. El poncho blanco de nuestras montañas, las nieves ya no existen. Todos los derechos de la mujer. Y terminó diciendo, o terminamos con el capitalismo, o el capitalismo va a terminar con la tierra. Silencio sepulcral. Solamente los socialistas aplaudían. Tocó hablar para hacer la fundamentación más científica. El único argumento que aceptaron porque aplaudieron. Cuando yo dije, si tratamos la tierra como suelo, podemos comprarla, podemos venderla, podemos cavar, podemos hacer muchas cosas. Pero si tratamos la tierra madre, hay que amarla, defenderla, cuidarla como hacer con nuestras madres. Esos atributos que damos a nuestras madres, tenemos que darlos a la madre tierra, cuidar, amarla, defenderla, sin la cual no hay futuro para nosotros. Y ahí todos aplaudieron, hubo la votación unánime, 192 votos, que son los representantes de todos los países del mundo. Entonces la tierra no es solamente un planeta, es la madre tierra, que está bajo grandes amenazas de que la puede desaparecer. Y hay muchos cientistas que lo han dicho. La ONU organizó un equipo de altísimo para decir cuáles son los 10 elementos fundamentales sin los cuales la vida no puede se reproducir. Y han dicho el clima, el agua, el suelo, los nutrientes, el oxígeno y todos los 10. Y dice 5 de
están bajo grado de erosión. Si llegamos a 7 que están en erosión, habrá un colapso del sistema de la vida y no habrá futuro para nuestra civilización. Hemos llegado a 5 elementos que ya no se sustentan, especialmente el agua, el aire, calentamiento global, los nutrientes fundamentales para reproducir la vida. Entonces estamos bajo una amenaza. En función de eso, el Papa grita, calma desesperada, salvar la tierra, salvar la vida humana. Evidente que vive con la esperanza, porque sabe que una parte de nosotros, un hermano, una hermana de nuestros ya salvados en el seno de la Trinidad, Jesús resucitado, la Virgen María, que está en cuerpo y alma al cielo. Algo de nuestro ya está eternizado, pero no significa que nuestra humanidad, que son los hermanos y hermanas de Jesús, sin más estén salvados. Eso depende de la relación que vamos a establecer con la tierra y la naturaleza. Yo creo que lo peor que nos puede ocurrir es volver a lo de antes, a las grandes injusticias, grandes agresiones a la naturaleza. El peor ejemplo que nos está dando es China, porque está agrediéndose y creciendo cada vez más, siguiendo la lógica capitalista, porque en economía no es socialista, es extremadamente capitalista. Y sigue creciendo, eso dañando la tierra. Es el ejemplo que nos puede dar. Tenemos que reinventar otro tipo de sociedad post-pandemia, porque con este mundo no hay vida suficiente en la Tierra. La Tierra puede seguir circulando alrededor del Sol, pero sin nosotros y sin gran parte de la vida. Entonces yo creo que hablar de la ecología y aquí de la ecoecología, es decir, que todos los saberes, hacer una alianza, todas las instancias, todos los grupos deben dar su contribución para que se pueda crear condiciones que la tierra siga siendo madre, teniéndonos, produciendo vida ella misma y produciendo vida para nosotros. Por eso también la ecoteología, la teología tiene que realizar el eje central de su opción, que es la opción por los pobres, contra la pobreza, a favor de la justicia, a favor de la libertad. Dentro del gran pobre hay que meter el grandísimo pobre que es la tierra, que es la más violada, la más oprimida. Entonces hay que hacer una ecoteología de educación de la tierra, de la vida humana y de la diversidad de la vida. Entonces la propia teología tiene que dar su colaboración, la física, la química, todas las ciencias, para que unamos los saberes y así creamos una ola, un verdadero de una energía buena que puede dar un salto de calidad en nuestra conciencia y cambiar de hábitos, cambiar de relación más amigable, más tierna con la tierra. Por eso el eje central es el cuidado. El cuidado pertenece a la esencia del ser humano, la esencia de todos los seres, porque si no los cuidamos, mueren. Entonces el cuidado es una relación amigable, es la mano extendida para la esencial. Los dedos entrelazan, no es el puño cerrado de la modernidad y aplasta a los demás, sino que la mano que levanta una persona caída, que enjuga una, que defiende la vida. Eso es la misión del cuidado y nosotros como seres de cuidado, nuestra esencia es seres de cuidado, debemos vivirlo eso ahora como nunca antes en la historia. Como nunca antes en la historia, el destino nos conclama un comienzo, nuevo comienzo. Entonces el mundo que vendrá no puede ser la prolongación, la continuación del viejo mundo. Tenemos que poner la vida en el centro y la economía y la política en función de la vida. Y los seres humanos entenderse como hermanos, viviendo en la misma casa común. Y dentro de esa casa común, la naturaleza incluida, ellos también entendidos como hermanos. Tenemos la misma base igual,
el mismo código genético igual para todos los seres, desde la molécula más originaria, pasando por los dinosaurios, llegando a nosotros. Tenemos los mismos constantes que constituyen la vida. Entonces, la tarea no es fácil, es un desafío tremendo, porque se trata con la sostenibilidad de garantizar que la vida puede se reproducir o evolucionar, pensar que nuestros hijos, nuestros nietos pueden heredar una tierra igual o mejor de que esta que la tenemos. Y que ellos no nos maldigan diciendo, vean qué aguas tenemos que beber, vean qué alimentos quimicalizados tenemos que comer. No, queremos la bendición de ellos, no su maldición. Entonces yo creo que ese pequeño libro, que agradezco mucho a la CAF, el del Vives, que lo han publicado, la CIEC y todos los que van a trabajar sobre él. Es un intento, y el Papa lo leyó, la edición primera. Esa edición es más enriquecida, porque incorpora ya la Laudato Si y muchos elementos que están en la Fratelli Tutti, están aquí dentro, porque los mismos temas yo he trabajado bastante en la misma línea de la encíclica. Entonces, tener tarea de poner como un hábito dentro de la educación, dentro de la espiritualidad, porque la espiritualidad es hecha de amor, de solidaridad, de compasión, de cuidado. Eso es el mundo espiritual. Entonces, ¿cómo pasar de una civilización de acumulación de bienes materiales para una civilización de bienes humanos espirituales? Una civilización de violencia contra los demás seres y la naturaleza, para una relación de colaboración, de fraternidad. Ese es el gran reto, cómo hacer ese tránsito, ese pasaje de un paradigma a otro. Pero tenemos el primer paso, y el Papa lo dice, cada uno tiene que empezar en su lugar, en su ciudad, en su nación, hacia el último rincón del mundo. Pero de unirnos siempre, porque unidos seremos fuertes y vamos a triunfar. Y ahí el Papa lo dice, y terminar con esa palabra que está en el libro de la sabiduría, que ha creado con amor todas las criaturas. No odia ninguna de ellas, porque Él es el apasionado amante de la vida. Entonces yo creo y espero que Dios, que es un apasionado amante de la vida, no va a permitir que nuestra vida pueda desaparecer tan miserablemente. Y la última frase del Papa de Laudato Si: sigamos, hermanas, cantando, que las dificultades y objeciones que tenemos con el planeta Tierra no nos quiten la alegría de la esperanza, Esperamos que venga un tipo nuevo de sociedad, nuevo de tierra, de una nueva humanidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Leonardo. Sabias palabras, y yo creo que con la crudeza y la misma realidad, ¿no?, que se impone ante lo que estamos viendo. Reconocer que la tierra es madre, yo creo que es un mantra, ¿no?, que permanentemente en el libro lo vas diciendo, ¿no? Hay algunos elementos al final del libro preciosos, ¿no?, que también nos invita a trabajar desde la educación, ¿no?, a integrar, a sumergirnos en el mundo real, a trabajar de verdad la sostenibilidad global, a valorar las diferencias de los pueblos, las culturas, a integrar, a superar ese pensamiento único. O al final siempre dices, y esto es precioso, ¿no?, rescatar los derechos del corazón. O sea, hay que celebrar la vida permanentemente. Es cierto que esto es sangrante, es doloroso, pero no podemos perder la esperanza de trabajar en esa clave también de celebrar y compartir la vida, porque de eso se trata. La fraternidad bien entendida es compartir y también disfrutar, ¿no? Y eso nos llevará a cuidarla. Te agradezco mucho.
agradezco mucho que me hayas recordado eso. Lo escribí grande acá, dar los derechos del corazón y los olvidé. Yo diría, al final de la encíclica del Papa, que si no activamos la razón sensible, cordial, el corazón, y tener una pasión por el cuidado de la tierra, del mundo, no vamos solamente con la inteligencia, con la ciencia, no vamos a salvar la tierra. Porque en el corazón, el mundo de las excelencias, está la espiritualidad, está la ética, está la pasión, está el amor. Vamos con el corazón, con la inteligencia emocional, que tiene 220.000 años, que cuando aprendieron la evolución los mamíferos, apareció el cuidado, el amor. Esa inteligencia intelectual que tenemos, el neocórtex, tiene solamente 8 millones de años. Entonces nosotros somos fundamentalmente seres de sentimiento. Si no sentimos el dolor del pobre grito de la tierra, no vamos a socorrerlos. Junto con toda esa reflexión, hay que resgatar los derechos del corazón y completar la inteligencia instrumental con esa sensibilidad, con ese afecto, esa pasión. Si no unimos las dos, difícilmente vamos a encontrar un camino que nos puede hacer salir de esa crisis, más que crisis, que es un paradigma que ha dado todo lo que podía, tiene que cambiar. Qué bonito. Gracias. Qué alegría. Pues nada, vamos a ir terminando. Hay muchas preguntas que lógicamente ya es muy tarde y no vamos a poder abordarlas, ¿no? Pero muchas preguntan dónde adquirir el libro. Bueno, en América, Óscar, ¿verdad? Ya tú dispones de ejemplares para también los podéis solicitar a Óscar, a la CIEC, y lógicamente haremos lo inviable para que lo consigáis. En España ya están en todas las librerías y hemos conseguido también que el libro se venda digitalmente en cualquiera de las grandes plataformas. A golpe de clic, pues ya también podemos adquirir el libro. Creo que es un esfuerzo que merece la pena, ¿no? Porque al final la cultura hay que hacerla llegar, si no es muy difícil, ¿no? Poder tener pensamiento y ese pensamiento que pase por el corazón. Gracias. Recuerdo que está grabado en YouTube, en Religión Digital, que nosotros también lo vamos a poder compartir en redes, etcétera. Y yo quiero comprometerme también aquí públicamente, porque de esto se trata. En la vida hay que comprometerse, bajarse, ¿no? Hacer también desde nuestra Fundación Edelvives una clara apuesta por el cuidado de la tierra, integrar en nuestros proyectos educativos, en nuestra forma de entender la educación, es una parte fundamental. Ya no solo proteger, sino también cuidar. Así que desde aquí, como responsable y director, también te digo que es el compromiso que vamos a tener desde ya y nos unimos a esta propuesta que también lanzaba Óscar de trabajar por la Casa Común. Gracias a todos, gracias Leonardo, gracias José Manuel, Isabel, Óscar, hermana Liliana y Consuelo. Creo que es una gozada disfrutar, convivir y compartir, que de esto se trata. Gracias a todos.